Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos en la lengua, sin guardarnos nada, sin filtros de ningún tipo. Hoy vamos a conversar sobre financiamiento privado o, como se le dice en la industria, levantamiento de capital. Hoy me encuentro con Daniel Bet, Francisco Sepúlveda y que les habla Stefan Prinov. Hola, hola, ¿cómo están hoy día? Mi nombre es Daniel Bet, soy emprendedor serial, me encantan las startups, la tecnología, la inteligencia artificial y apoyar a los emprendedores. Así que me dedico a la mentoría. Hola. Hola, hola, por mi lado Francisco Sepúlveda, anteriormente con emprendimientos de energía y actualmente con una empresa de gestión de patrimonios. Muchos años emprendiendo, después consultor de innovación, a cargo de una aceleradora después y actualmente asesoro a emprendimientos y pymes en temas comerciales y también levantamiento de capital. Entonces, el tema de hoy, como les dije, es sobre financiamiento privado. Entonces, esto lo separamos de lo que es financiamiento público, que son los CORF, los subsidios, etcétera. Y también, como ya hemos conversado anteriormente, sobre los que son financiamiento como al iniciar un emprendimiento, que son los 3F, por ejemplo. Eso tampoco vamos a hablar. Entonces, para estructurar un poco la conversación, esto es un poco más enfocado a emprendimientos que son más startup y tienen usualmente un ciclo, como un camino en el que tienen diferentes etapas en el que van a estar levantando capital de privados. Entonces, ahí hay diferentes etapas que podemos ir conversando más adelante. Entonces, no sé quién conocer, Daniel. Yo sé que con tu empresa en algún momento intentaste levantar capital. Cuéntanos cómo te fue. Sí, bueno, yo hice los intentos y aprendí también qué cosas me faltaban para levantar capital, que yo creo que a todos les pasa cuando se van a lanzar capital, como que a no ser que lo hayan hecho antes o a no ser que tengan a alguien muy cercano que puedan conversar abiertamente y preguntarle todo el rato, siempre hay alguien, pero eh, te equivocas. Siempre, y es cierto que dicen toqué 100 puertas y recién pude levantar. Es cierto, pasa harto. Eh, bueno, mi intento fueron básicamente, toqué algunos fondos de VCs, de Venture Capital que se llaman, que es un tipo de organización que hace inversiones en este tipo de empresas y aprendí varias cosas. Uno, que no es ir a presentarle a cualquiera, ¿ya? Como que cada uno tiene como tesis de inversión que se llaman, tienen como un historial de en qué tipo de empresas han invertido, en cuáles no. Entonces, ahí también uno tiene que hacer como un poco de inteligencia y recabar esa información, porque a veces hay de estos tipos de venture capital que esto es inversión de riesgo. Partida de ellos están más dispuestos a invertir en cosas más inciertas que negocios más tradicionales. Eso es un punto importante para distinguirlo entre ir a este tipo de instituciones versus otras, ¿ya? Lo otro está el tema de en qué tipo de industrias se invierte, que eso también es importante, porque a veces uno se pide juntarse, presentar el proyecto y te rechazan todo el rato antes de juntarse porque dicen, oye, viste nuestro portafolio de inversiones, nosotros no invertimos en este tipo de negocios. Entonces, como que esas son cosas que hay que ver. Y lo otro es cosas, por ejemplo, que están esperando ellos, ¿ya? Que eso es súper importante, porque este tipo de fondos no invierte así como ya quiere una rentabilidad de un 5% anual acumulada. No, estos tipos te piden varias X de crecimiento anual, entonces también, por eso también invierten en empresas tipo startup, porque las startups se caracterizan por hacer así. Entonces, ¿qué me pasó en mi situación? Yo fui a tocar puertas, llegaba, presentaba el negocio, el modelo de negocio, me armé un deck más o menos viendo cosas en internet, preguntando un poco, pero donde siempre me caía, y eso tanto en la parte informativa como en la parte práctica, era que me faltaba ver lo que son, en la jerga de startups se llaman units economics, que es básicamente una serie de indicadores que dan como señales de la salud de tu empresa, ¿ya? Que muchas, y aquí también aprendizaje, como que me da un poco vergüenza contar mis errores porque son tan estúpidos, pero como que Dale nomás, dale.
como que yo pensaba que estos indicadores eran como, no sé, pues los contables, así como estado de resultados, así, el balance, el flujo de caja, porque típico te enseñan esas cosas, o aprendes esas cosas, como administrar una empresa y te enseñan el balance, el flujo de caja, pero los units economics son otras cosas, son otros indicadores que también son súper importantes, incluso yo en general los recomiendo a toda empresa, porque la gracia que tiene es que van mirando un poco las finanzas con la operación. Entonces te permite ir como, por ejemplo, el más clásico de los units economics, que en general todo el mundo lo empieza a mirar, es el costo de adquisición de cliente, el CAC. Es un unit economic que siempre hay que tener claro cuánto te cuesta conseguir un cliente en promedio. Después ya entramos a otros units economics que dependen también del modelo de negocio. Por ejemplo, mi ex empresa era un SaaS, un Software as a Service, y tenía un modelo de suscripción. Y por tanto, por ejemplo, un indicador crítico en los SaaS es el Lifetime Value, que es básicamente cuánto valor o cuánto te pagan los clientes en su esperanza de vida, en su tiempo de vida contigo. Entonces, eso, por ejemplo, también es un indicador importante. Y esas cosas, por ejemplo, yo no las tenía bien calculadas, porque me fijaba en los contables, por eso me da tanta vergüenza contar esto, esta idiota. Y resulta que me las pedían y no las tenía. Y cualquier empresa que quiera levantar en estos VCs, en estos tipos de startups, esas cosas las tiene que tener tatuadas en la piel. Es parte de ser una startup tener ese tipo de información, ese tipo de indicador. Incluso, si quieres ser más sofisticado todavía, deberías definir lo que se llama un North Star Metric, que es como una métrica que no son las ventas, que es como tu estrella del norte la que te guía y que te da como indicaciones de cómo está la salud de tu negocio y del valor que le estás generando y entregando a tus clientes, a tus potenciales clientes. Entonces, bueno, ahí yo rebotaba, me decían, bueno, ¿cuáles son tus units economics? No los tengo, déjame ir a calcularlos. Y los iba a calcular, y resulta que también, por no tener una buena planificación estratégica, me comía la operación, me comían los incendios del día a día y había un trade-off. O me dedicaba a hacer esto y me encerraba y lo sacaba, pero me salía la operación, o iba a hacer la operación. Y ahí el tema es que a veces me intentaba más por la operación, más que hacer estas cosas que eran más de mediano o largo aliento. Entonces al final como que nunca volvía con los VC, nunca levantaba la inversión y volvía de nuevo y decía, podríamos hacer un levantamiento de inversión, y volví a repetir lo mismo patrón. ¿Pero finalmente levantaste inversión o no? No, nunca levanté inversión así directamente como con VCs, llegué igual a algunas etapas más avanzadas. Sí tuve la experiencia, que esto va más allá de un VC, de que me pusieron una oferta sobre la mesa de la empresa, que también, o sea, no es inversión, pues van a comprar la empresa, y quedamos en un programa de aceleración donde sí nos metieron inversión porque era parte de que era el programa de aceleración, que era en Skydeck, que es la aceleradora de la Universidad Berkeley, allá en San Francisco, Estados Unidos, Silicon Valley. Así que eso es como un poco mi experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿hubo algún caso en que a ti te llegara un VC, así como, oye, queremos invertir en ustedes en esta etapa en que están? Porque claro, tú contaste cuando tú presentabas, pero de repente alguno que le haya quedado gustando tu idea, que faltaban los números, por supuesto, y que después te haya buscado a ti, así como, oye, mira, me llegaron un par de casos de personas que, VCs que proactivamente estaban buscando inversiones. Me llegó uno que era bien famoso acá en Chile, que todavía existe, creo que se llama Chile Ventures, que tenían un scouting bien proactivo, y me llegó, y incluso me junté con como el director del fondo, y me invitó como a un club de golf, así, que aquí acá en Santiago, fue como muy anecdótica eso, y ahí hablamos, y justamente donde me caía siempre eran en estos units económicos. O sea, mi empresa tenía un modelo de negocio, tenía clientes, ¿cachai? Pero como que me faltaba entender más del negocio, ¿no? ¿Quién era mi cliente de verdad? ¿Por qué el negocio funcionaba así? ¿Por qué había que venderle a esto? ¿Por qué no le había que venderle a esto? ¿Cómo se vendía? ¿Cuántos eran los tiempos que se demoraban en subir los clientes? ¿Cuál era el ticket promedio? Que es el ARPA o el ARPU, el ARPU en el B2C, que es un unit economic. Por ejemplo, ¿cuál era tu MRR? ¿Cuál era tu ARR? ¿Cuál era tu churn? Como, estos son puros unit economic. Y todos esos números, que ahora ya me manejo más y entiendo la importancia, en ese tiempo no los tenía. Y como que
Realmente creo que fue un error estratégico a ese nivel no tenerlos. Entonces, como que levantar inversión no es solamente, ok, tengo un buen negocio, sino medirlo, controlarlo, ¿cachai? Si al final es eso. Quien no mide no controla y quien no controla no toma decisiones. Como que, no sé si conoces esa frase. Sí. Pero justo ahí hablaste hartos temas que son importantes que podemos ir desglosando. Una de las cosas que es importante saber es que levantar capital con un VC, con fondos que son profesionales, requiere tiempo. No es algo que uno pueda dedicarle un par de horas a la semana y está listo, sino que cuando estás en el periodo de levantamiento de capital intenso, entonces te puede demorar, efectivamente te sacas de la operación porque estás enfocado en levantar capital. Y es un trade-off que uno tiene que hacer al momento de. Entonces, como tú dijiste, el tener todas las métricas claves del negocio es importante. Todo lo que tú hablabas es más que nada de startups que son digitales como más SaaS, que otros, Software as a Service. Pero hay otras industrias, por ejemplo, hay industrias como Biotech, hay Hard Science, hay temas que son más que son otros tipos de lenguajes, otros tipos de métricas que hay que manejarse. Entonces, en un biotech no hablar de churn o de MRR. no tiene mucho sentido porque son otros modelos de negocios, son otras métricas que hay que ir midiendo. Entonces, ahí cambia la cosa. Entonces, hay que tener súper claro eso. También como lo que dijiste, hay que entender el punto de vista del inversionista. Entonces, un venture capital, que lo que busca hacer una apuesta informada y bien estudiada, pero es una apuesta en que uno de 10 o uno de 20 inversiones que hace va a explotar y le va a dar un retorno de 20 o más X. Entonces, decir que si compró una empresa, invirtió cuando la empresa valía 100, espera vender cuando cuesta 2.000 en un 5 a 10 años más. Entonces, eso es súper importante porque hay negocios que simplemente no dan para eso. Y eso es una decisión que uno tiene que tomar al momento de estar emprendiendo. Es como que quiero que mi emprendimiento sea invertible en este juego de los VCs y temas, o estoy contento con un crecimiento más orgánico, o estar en bootstrapping, etc. Oye, y ahí, Stefan, cuéntanos un poco de tu experiencia. Entiendo que tú estuviste como del otro lado de Daniel, digamos, como que puede haber sido la contraparte de Daniel. Tú ahí estuviste como asesorando startups. Cuéntanos un poco de tu experiencia con Venture Capital. O sea, nunca he estado como del otro lado en ese sentido porque no ha sido VC ni nada. Sí he hecho un par de inversiones ángeles, pero súper pequeñas. Pero sí he ayudado a harto equipo de emprendedores en como la preparación para levantar capital. Entonces, ahí me relacionaba, en su momento me relacionaba un montón con otros inversionistas, con fondos para entender qué es lo que están buscando, como gestión y tratar de siempre estar vinculando a estos fondos con los startups que yo estaba en mi programa de aceleración, o que yo estoy ayudando, asesorando de alguna u otra forma. Entonces, en ese sentido, he ayudado tanto a nivel como más manos en la masa, por así decirlo, en ayudándoles como en sus proyecciones financieras, en su valoración de la empresa, en la estrategia de cómo levantamiento, y otra vez un poco más de vinculación, un poco más de preparación comunicacional, cómo hacer un pitch, cómo preparar los documentos que son claves para eso. Porque para levantar con inversionistas no solamente necesitas una PPT, sino también necesitas lo que se llama el pitch deck, que es como una PPT, pero autocontenida. Entonces tú lo puedes enviar a alguien y puede entender tu negocio sin tener que estar presentándole. Está el pitch propiamente tal, que ese sí es un poco más que lo ocupas para ir presentando, pero
necesitas varias versiones, dependiendo de la situación. Ujú. De ahí tienes documentos como que son los financials, que son tus predicciones de crecimiento, y tenéis los temas más financials más típicos, como los que decía Daniel al principio, como el balance y esas cosas. Sí. Perfecto. Oye, y ahí, a ver, un concepto que ocupamos hace varios capítulos atrás y me gustaría volver a ese concepto, el concepto del smart money, ya que es básicamente que una de las lucas sean, como que no te aporten solamente dinero, sino que te aporten otras cosas. Ya, eso está más o menos como desde el punto de vista del emprendedor está claro, porque en el fondo estáis partiendo, como que no solamente queríais lucas, queréis toda la ayuda del mundo. Pero desde el otro punto de vista, cuando tú te contactabas con los venture capital, ¿existía ese concepto realmente de smart money o son inversionistas que son más pasivos, así como, ok, creo en ti, te pongo las lucas, nos vemos en 10 años más cuando esto se haya multiplicado o haya muerto? ¿Cómo se maneja el término smart money desde el otro lado? No, justamente los VC, por eso es que hoy en día casi todos están especializados en un tipo de industria en específico, porque de esa forma permiten realmente enfocarse en cómo aportar mejor de esa forma. Entonces, sus redes son más orientadas a eso, sus conocimientos, su experiencia está enfocada en eso, entonces son mejores para darte feedback, son mejores para guiarte, son mejores para decirte cuáles son los errores típicos, etc. O sea, obviamente eso en la teoría, en la práctica hay de todo, como siempre, hay VCs que se desprenden más, hay veces que ponen un analista en los directorios en vez de estar ellos mismos o cosas de ese estilo, y otros que son mucho más involucrados, mucho más preocupados para tratar de levantarlo. Entonces, hay algunos que dicen que cuando tu VC, en vez de ir a los directorios, manda a su suche, preocúpate porque ya perdió fe en tu empresa. ¡Wow! De fichas, de verdad. Oye, y ahí, a ver, obviamente nombraste algo que creo que es clave, que es que existen venture capitals como de nicho, como de un rubro. Entonces, claro, ahí uno podría decir, perfecto, si tu rubro, no sé, por el caso de Daniel, que es un SaaS, un Software as a Service, dedicado a X, ¿no? Ahí no sé cómo en qué rubro encasillarlo, bueno, habrá que ir a un venture capital de ese estilo, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es que, ok, te podría llegar algún venture capital que no coincide con lo que tú estás buscando y está esta tentación, obviamente, de recibir plata a pesar de que no es como de la expertise. Pensando en, no sé, un venture capital, que esto yo sí lo he visto, que levantan plata, pero no tienen dónde invertir, se ponen nerviosos y los inversionistas empiezan a decir, ya, pues, tenéis mi plata estancada hace 9 meses. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del emprendedor, ok, todo el mundo quiere levantar plata, pero ¿cuándo un emprendedor no debería levantar plata? ¿Cuándo debería decirle que no a estas oportunidades? Más allá de que el venture capital no sea el adecuado, pero ¿cuándo un emprendedor debería decir ahora no? Buena pregunta. Ahí son varios factores que hay que ver, po. Entonces, hay veces hay temas que son de timing, hay temas que son de valoración, hay temas que son bueno, sí, match con el fondo. Eso son como las primeras que son, de ahí quizás salen más, pero timing es básicamente estoy en un punto del recorrido de mi empresa en que una inyección de capitales me sirve para crecer rápidamente, o estoy en un punto que quizás si recibo ese capital sea malgastar. Quizá en 6 meses más es algo que puedo ocupar de mucho mejor forma porque tengo más maduro mi producto, mi cliente, etc. Entonces es un tema que usualmente también, o sea, un VC también lo va a ver y no te va a decir básicamente lo mismo. O sea, como que mejor esperamos 6 meses para que esté el mejor timing para eso. Lo segundo es valoración, que está muy relacionado con esto porque hay veces que hay un hito que cuando tú lo cumples, te permite rápidamente mejorar tu valoración y obtener mejores ofertas de fondos.
Entonces eso, no sé, pues cuando logras un acuerdo comercial grande con una empresa o un distribuidor, cuando logras product market fit de alguna otra forma que quede claro. Entonces, esas son como cosas que te permiten decir como que, ok, si es que logro este hito, voy a mejorar mucho mi capacidad de levantar capital barato. Y lo tercero es el match que dije con el VC. Entonces, mira, si es que necesitas capital y es el único que esté dispuesto a invertir, entonces ya, o sea, será. Pero si es que uno tiene la posibilidad de una holgura, y por eso nunca hay que levantar capital cuando uno está sin caja o nada, sino tú tienes que tratar de levantar capital cuando estás en una buena situación de tu empresa, que te permite tener esa holgura. Y ahí obviamente escoges un inversionista que sea de la industria, tenga experiencia en las cosas que tú estás haciendo, y de ahí sí realmente te aporta valor. Oye, ahí yo quería complementar lo que decía Stefan, que es, si vas a levantar capital, o te están ofreciendo levantar capital, hazlo para crecer, no para sobrevivir, que eso es una frase que a mí me dijeron y que es súper importante. Eso lo he comentado en otros capítulos, porque pasa que si estás desesperado por caja y levantas inversión, o sea, primero tenés un problema con tu negocio porque tienes problemas de caja. Entonces quizás lo que necesitas es capital de trabajo, no una inversión, que eso también me ha tocado a mí también en las mentorías de repente como clarificar un poco ese punto, porque me empiezan a decir, ya, pero y el punto, ¿para qué quieres la inversión? Mira, lo que pasa es que me pagan a 6 meses todas las facturas que hago. Ah, entonces tenés capital de trabajo, tú no necesitas la inversión para crecer, ¿cachai? Como que necesitas para poder pagar sueldo, la operación, ¿cachai? Costos. Capital de trabajo. Capital de trabajo. Entonces, como que ahí o ves una forma de cambiar tu modelo de estructura de precio, de cobro, o vas al banco, no sé, pero no es para levantar inversión. La inversión es para crecer, es para que si tu negocio está vendiendo 10, empieza a vender 100, ¿cachai? Entonces, eso también es importante. Si estás con problemas de flujo de caja, no es para levantar inversión. Eso yo creo que es una indicación súper importante. Lo otro también es con el Smart Money, que también creo que yo lo que he visto en realización de inversión, las mejores inversiones son cuando hay un match más allá del dinero entre el inversionista o el VC y el inversionado del proyecto. Como que me acuerdo yo una vez en una de estas puertas que toqué, me llevaron a un fondo de inversión medio familiar, era chiquitito, y yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes han invertido en empresas de software as a service? ¿Conocen un poco de esta industria? ¿Conocen de esto? Y decían, no hemos invertido en eso. Entonces dije, entonces tenemos un problema. Porque yo necesito a alguien que no solamente invierta, sino que también me dé consejos y me abra un poco la visión y el conocimiento sobre esta industria. ¿Por qué? Porque me interesa multiplicar tu plata. Y si tú no me das ese tipo de elementos, no puedo multiplicarla mucho. Me estás dejando solo, pero con plata. Y con tu plata, más encima, así como que peora. Entonces, eso también yo creo que siempre tiene que ir de la mano. Creo que es súper importante. Y tu negocio tiene que vender. Esa es la cuestión. Muchos creen que como que existe como este mito o esta como idea de que con una idea basta y sobra. No, por favor, no. Eso pasa en las películas. Y ni siquiera en las películas, sino que tienen tracción. Entonces, hay ciertos indicadores que, ya, si bien quizás no has vendido, igual puedes capitalizar una venta en tiempo cero si es que te pones a vender. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son súper importantes. Yo, por ejemplo, siempre cuento del MVP de Dropbox, de que ellos no programaron nada, no hicieron ningún desarrollo de software, nada. Pusieron un video en el sitio web con el modelo de precio y dijeron, ¿quieres
pagar esto cuando lancemos en el futuro? Y hubo 50.000 personas en 2 semanas que dijeron que sí. Y con eso fueron a levantar inversión. ¿Por qué? Porque mostraron que había gente que estaba dispuesta a pagar por esto. Le iban a decir un fondo de inversión latino le hubiera dicho, ya que eso es otro tema, que es como el nivel de riesgo que corren los fondos de inversión en Latinoamérica versus los de Silicon Valley. Un fondo de inversión latino le hubiera dicho, ya, pero todavía necesito ver el producto tuyo. No me basta con esto. Necesito que tú me demuestres que tienes producto y que puedes comercializar esto. En Estados Unidos, que juegan más al riesgo, y que son de riesgo, no como subvencionados más o menos, como pasa un poco acá. No, ahí es riesgo full. Bueno. Ellos tienen, no aparte, son súper poco apegados al dinero. Bueno. Es cuático como tú vas a algunos bares y, bueno, haces una apuesta por cualquier cosa y no es como, oye, te apuesto que esta persona no se casa, jajaja, no, bueno, ahí tenéis $20 y al tiro empiezan. Bueno, el desapego al dinero es brutal. Yo creo que la mentalidad es distinta. Es la clásica que dicen, y si me pierdo el siguiente Google, ¿cachai? Claro. Entonces por eso como que apuestan en esto y la cosa es que en Estados Unidos Dropbox juntó a estas 50.000 personas en 2 semanas y fue a levantar 2 inversión. semanas, mi madre. En 2 semanas. La historia es entretenida porque hicieron el sitio y lo publicaron en Hacker News, que es como un boletín informativo que es de Y Combinator y que lo lee mucha gente del mundo de la tecnología, es hiper conocido. Entonces se viralizó esto y con eso lograron las 50.000 como registro for free, pero con el interés, el pseudo interés de ir a pagar. Un fondo en Latinoamérica probablemente le hubiera dicho es que allá, ¿y cómo sabéis que se van a convertir los 50.000? ¿Y por qué no tenéis producto? ¿Cachai? Muéstrame el producto. Como que le hubieran cuestionado varias cosas quizás, porque quieren la sandía un poquito más calada. Y en Estados Unidos le dijeron, toma, aquí tenéis para invertir, obviamente hay más cosas, pero con eso construyeron ahí recién el producto. Y eso también es importante entender. En Latinoamérica, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, las rondas de inversión, en qué montos son, en qué porcentaje de la torta se llevan las fondos de inversión, siempre hay que castigar un poco el monto y ser más generoso con el tamaño de la torta que se reparte. Porque pasa que todavía hay más conservadurismo, hay menos riesgo en el ecosistema. Ha ido avanzando, pero todavía falta un poco más para llegar a estos niveles así como shut up and take my money, así como que hacen, todavía falta eso. Y ahí también lo otro, los instrumentos de inversión, la valorización de las empresas. En estos fondos de Venture Capital y los instrumentos ahora se está destilando mucho más, antes no tanto, lo que son los SAFE, que son un instrumento de inversión que justamente está pensado, lo crea Y Combinator, justamente porque el problema era cómo valoriza una empresa ahora que no tiene nada o que tiene muy poco y que puede explotar en el buen sentido de la palabra y en 2 años estar vendiendo $2 millones en el año. ¿Cómo valorizo eso? O sea, ¿cómo hago un punto de equilibrio? Entonces, construir estos SAFE, que es como un instrumento que permite que los emprendedores, los founders de la startup reciban la inversión y que los inversionistas tengan ciertos privilegios a la hora en que se valoriza ya finalmente la startup como con un cierto precio y puedan cobrar su equity, por así decirlo. Entonces, ese tipo de instrumento más sofisticado ya está entrando en Chile. Hace 4 años era lo más sofisticado una nota convertible. Yo me acuerdo, había una charla así como en línea de temas de inversión que estaba el CEO, no me acuerdo, Federico de Brota, y él le preguntaba, bueno, ¿qué opinas de los SAFE? Hace como 5 años. Y me decía que los SAFE en Chile todavía, por ejemplo, no tenían legalidad. Por ejemplo, en México sí ya existía ciertos respaldos legales. En México, por estar como más cerca del ecosistema gringo, aunque tienden a tener estas cosas más sofisticadas. Yo diría que el ecosistema startup mexicano, habiendo vivido allá 4 meses y viviendo varias veces más, está mucho más maduro en muchas cosas, en los montos de inversión, en los niveles de riesgo. Me acuerdo que yo llegué allá con mi ex empresa y me preguntaba, ¿y cuánto es la valorización de tu empresa? Y yo así como, nunca la hemos valorizado. Y era como entonces que era así levantando inversión. Le dije, era muy, muy estúpido levantar inversión. Entonces,
también. Ese tipo de cosas. Así que sí, es todo un tema, un mundo este tema de la inversión con VCs. Oye, acá nombraste, Daniel, algo clave, que es el tema de los SAFE, que es no sé cuánto vale esta empresa, y algo que alguna vez JM, paréntesis, no hemos dicho por qué JM no está acá. Bueno, tuvo un tema de fuerza mayor, bueno, tampoco hizo mucho, pero para que sepan los que nos están escuchando que se nos va a ausentar hoy día y probablemente la próxima semana también. ¿Ya? Así que Sí. ojalá pueda volver pronto con nosotros. Pero algo que él ha dicho en otros capítulos es que cuando uno recién parte vendiendo, por ejemplo, y aquí también lo quiero hacer como el paralelo de cuando uno parte emprendiendo, no hay una forma de valorizar la empresa. Entonces, básicamente, uno le crea al founder, pues, a ver qué tan bacán o qué tan bien me vende la idea. ¿Cuáles son las señales tempranas que uno debe buscar o encontrar, en realidad, en un founder que haga que sea confiable para que un VC entre? ¿Qué características tiene que tener un founder? Más allá de tener apellido rimbombante y doble R, pero pensando en algo en serio. ¿Qué características tiene que tener un founder para que se vuelva confiable ante un venture capital? Bueno, no es el título universitario, o sea, depende del negocio, pero el título universitario, estimados, que ustedes que de repente se presentan con soy el doctor, el ingeniero o la ingeniera, no sé, no es tan así, porque pasa, si bien da certezas o da claridad de cuáles son tus conocimientos técnicos, la pregunta es, ya, pues, ¿cuántas peleas hay dado? Entonces, ahí, por ejemplo, justamente un indicador que valoran mucho los inversionistas es cuántas otras empresas exitosas o no exitosas has hecho, cuál es tu experiencia haciendo negocio. Por ejemplo, si tienes un éxito en el cuerpo, es como, toma mi dinero, así como Claro, que tuviste un éxito lograste. muy grande. Sí, o sea, eso así como que, más encima tú cuando llegué a hacer un éxito ya tenía una red construida que conseguir dinero para una nueva empresa es como casi como de cajones, como, oye, Juanito, que vendió su empresa, no sé cuántos millones de dólares, está haciendo una nueva empresa. Sí, puedes decirle que me acepte plata, por favor. ¿Por qué? Porque ya tiene una trayectoria, un track record validado de que sabe construir empresa y la sabe vender, ¿cachai? Lo otro, el tema del talento del equipo, o sea, la experiencia de cada miembro del equipo en ciertas áreas del conocimiento, en ciertos rubros profesionales, también da mucho que hablar. Un equipo que, por ejemplo, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial desde cero y por su propia cuenta, que tenga un PhD en temas de data y de ciencia de la computación y también inteligencia artificial, claramente tiene una ventaja ahí, a diferencia de uno que no lo tiene. Lo mismo en otra área, biotech, por ejemplo, como menciona Stefan, que hay otro tipo de emprendimiento. Tiene una ventaja. Lo otro también es la dedicación al proyecto, que eso también es una señal importante. Un inversionista no se va a meter la mano al bolsillo y ponerte plata si es que no ve que tú estás arriesgándote por este proyecto. Si no te la estás jugando. ¿Por qué? Porque dice, oye, entonces, si la cosa se pone difícil, tú vas a arrancar, así como que vas a cerrar esto, si la cosa se pone difícil. ¿Por qué no te has arriesgado? ¿Porque no confías mucho en tu idea, en que va a tener éxito? Entonces, como ese tipo de señales son importantes también de uno mostrar como emprendedor. O sea, yo me la estoy jugando, estoy haciendo esto, estoy, por ejemplo, apretándome el cinturón en esto, estoy moviendo esto porque yo creo que esto va a tener éxito y por eso te estoy invitando a subir el barco, para que multipliques tu dinero conmigo. Esa es la verdadera conversación. Conmigo vas a multiplicar tu dinero, en términos fríos. Hay algunos que es más por el propósito y todas esas cosas, pero estamos hablando de plata y de inversión. El nombre lo dice todo. De hecho, cuando he escuchado a algunos grandes venture capital, Southern Cross, por ejemplo, estuve escuchando una entrevista ayer. El gallo, el expresidente, creo que era, no recuerdo bien quién era el que estaba hablando, pero era como de los pesos pesados de Southern Cross, decía, la pega del venture capital es hacer crecer la plata. Entonces, no tienes que buscar solamente la tesis de inversión, sino que también tienes que buscar la tesis de desinversión, es decir, ¿cómo lo voy a hacer atractivo para que alguien más me la compre? O sea, es la única... Los que ponen plata en Venture Capital están pensando en el éxito también, no en que van a ser amigos y salir a comer, weón, por mientras la empresa le da mediocre. No, busca salir.
Sí. ¿no? Bueno, complementando un poco lo que dice Daniel, salvo el caso de alguien que tiene varios exits y realmente le ha multiplicado la plata a inversionistas. En general, un VC no va a invertir en una empresa que no tenga algo construido y validado con clientes, etc. Los casos como Dropbox en Latinoamérica no se ven. En Estados Unidos ahora se ve mucho menos también, entonces tampoco es como tan fácil hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hace si es que ahora, lo que es diferente, que hay que diferenciar es como lo que es en biotech y otros tipos de hard science. Y sí, ahí sí las fórmulas son distintas, porque es muy difícil con biotech salir a vender rápidamente, porque hay un desarrollo científico detrás. Entonces, ahí son otros hitos los que se ven, son temas como ok, qué tan avanzado está en el TRL de la ciencia, de la tecnología, qué validación se ha hecho con empresas o posibles clientes, hay solicitud de patentes. Ahí tal vez el título profesional importaría, Sí. ¿no? En ese tipo de rubro. Ahí sí. Claro, o sea, ahí un PhD te ayuda harto. O sea, si es que alguien que está desarrollando ciencia dura y no tiene un PhD tiene que justificar bastante cómo llegó ahí. Pasa, sin duda, pero es más complejo. Perfecto. Entonces, ahí depende, por eso la tesis del VC es importante, porque eso te va a decir como que qué es lo que está viendo. Si tú vas con un biotech a una empresa que ha invertido usualmente en SaaS, entonces es como que te va a decir, ok, ¿cuánto estás vendiendo? Y dice como que, no, estoy a 3 años de estar vendiendo porque me falta desarrollar esto. Sorry, no te puedo Veámonos ayudar. después. Entonces Perfecto. eso es súper importante. Entonces, pero efectivamente hay VCs enfocados en biotech que te pueden invertir cuando recién estás con un descubrimiento científico relevante y que tiene potencial. Hay gente que está apostando por eso, pero no lo normal. Perfecto. Bueno, entonces ahí lo que estamos hablando es básicamente qué es lo que hace, bueno, la pregunta inicial era qué hace un founder atractivo. Vamos a la parte contraria. Ahí, Stefan, tú comentabas que ayudas a emprendedores y que tuviste contacto con muchos venture capital, y yo me imagino que la tasa de inversión efectiva de un VC en las startups que estuviste apoyando, porque los números de esa industria así, es bastante bajo, ¿ya? Entonces la pregunta es, en promedio, ¿qué hace mal el emprendedor chileno que no logra levantar capital? O el emprendedor latinoamericano. O el emprendedor latinoamericano. Es que bueno, es un tema de ambos, como dijo Daniel en su momento, los VC en Latinoamérica, bueno, en Chile quizás más que nada, requieren como mucho para poder estar seguros de que es un emprendimiento que se puede invertir. Entonces, por eso siempre se dice que en Estados Unidos los tiempos son de entre 3 a 6 meses para levantar, y aquí usualmente eso es como un año para poder levantar con venture capital. Entonces hay que estar ahí en ese recorrido, pero cuando estás levantando va un poco atrás con las etapas de inversión. Usualmente está como se inicia el emprendimiento y después está ahí son las etapas de financiamiento. Entonces de ahí está pre-seed, que son emprendimientos cuando están partiendo, y tienen, como digo, depende de la industria, pero pueden estar haciendo prototipando, estar con una idea interesante que tiene validación temprana. Y estos son montos usualmente pequeños, hay entre 30, 50 mil dólares, o a veces llegan a 100 en otras partes de Latinoamérica. Lo interesante es que en Chile eso casi no es abordado por inversión privada, porque tenemos Corfo, tenemos un montón de otros
subsidios estatales que cubren como esa parte. En Estados Unidos eso usualmente está cubierto por inversión privada, pero aquí en Chile es más subsidio. De ahí tienes SID, semilla, que eso también mucho en Chile se hace con Corfo y otros, pero ahí ya empiezan a entrar otros tipos de inversionistas que son usualmente los inversionistas ángeles. Y los inversionistas ángeles son usualmente personas, aunque también hay instituciones que agrupan inversionistas ángeles y tienen como gente que ayuda a llevar estos deals. Usualmente se crean como una especie como de sindicatos. No, ¿cómo se llama en español? Es que en inglés creo que es syndicate, pero no sé si lo usan al español. Gremios, no. Sí, suena distinto. Sí, pero básicamente es como que se agrupa Marto Ángeles bajo la división que toma uno, que es como más especialista en esa industria o en ese tipo de negocios. Entonces eso ya son montos más de 50, 100, hasta usualmente $200,000. También ahí es donde entran altas aceleradoras. En Chile tenemos Platanus. También como dijiste, Skydeck en Berkeley probablemente entra en lo que es SEED. Sí, era un SEED, era $100,000. Era un SEED. Y hay veces que los VC entran en SEED, pero especialmente en Latinoamérica entran más que nada en Series A o SEED más grandes. Entonces, dependiendo del negocio, puedes tener un SEED de $200,000 a $500,000. Pero lo normal es que eso ya, porque estás en esa etapa de desarrollo que de eso, como digo, esto va variando mucho, porque depende mucho de la industria, mucho de los tipos de inversionistas, etc. Y de ahí tienes los que son los Serie A, Series B, etcétera, hacia adelante. En Latinoamérica no existe más allá de Series B, eso ya es como más en Estados Unidos que se da eso. Y incluso cualquier empresa latina que quiere levantar más allá de Serie A, usualmente se va a Estados Unidos a hacer esa inversión. Y en Series A, eso ya empieza a rondar como el millón de dólares, los $2 millones en Latinoamérica. Y eso es como lo que usualmente invierten los Venture Capital en Latinoamérica. O sea, podríamos decir que uno de los errores es que se están pasando muchos pasos el emprendedor promedio, digamos, que hay rondas anteriores antes de llegar a un Venture Capital. Puede ser por un lado eso, pero es como tener claro como, ok, si es que estoy levantando $1 millón, tengo que tener un claro, si es que levanto $1 millón, entonces es que estoy diciendo que mi empresa vale alrededor de $10 millones. Entonces, tengo que tener un plan para decir, ok, de aquí a 5 años mi empresa tiene que valer $100 millones. Ya, eso es un salto interesante que tienes que, de alguna forma, demostrar que es posible y demostrarle al inversionista que es posible. Y por eso es que se demora un buen tiempo, porque tú tienes que estar demostrando eso, y ahí el inversionista usualmente como que va monitoreando tu capacidad de ejecución, tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de convencer al cliente, si alianza, etcétera. Y por eso es que en Chile y en Latinoamérica se demora un poco más en levantar, y porque necesitas demostrar ese salto. Además, son mercados que tampoco son fáciles de convertir como clientes. O sea, el B2B, por ejemplo, en Latinoamérica, es un cliente que per se es lento, aunque sea una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque es ya lo hemos hablado también, la venta en Latinoamérica de empresas la venta en general es de piel, aunque sea empresa. Entonces, hay un proceso de entablar puente y cosas así, entonces no se mueve tan rápido. Hay otro fenómeno que también me gusta, se da mucho, y esto es como un poco la caricatura de las rondas de inversión, que es como que las startups celebran más las rondas de inversión que consiguen, más que los clientes que las ventas que logran. Entonces se celebra mucho eso en el ecosistema, y eso también es como un pequeño vanity metrics, que en el fondo que se produce. Y eso no es casual que se celebre harto las rondas de inversión que se cierran, porque pasa que también hay un interés de los inversionistas
de que este proyecto, esta startup se conozca, tenga vitrina y así pueda capturar más mercado. Entonces, al final, como que esas acciones así como que aparecen, no sé, en algún diario, en alguna revista, Startup X levantó una ronda de 3 millones y todos los founders aparecen con los brazos cruzados y como posando ante la cámara. Esas cosas no son casualidades, no es algo como espontáneo que lo hacen así, no, es parte del proceso de la ronda de inversión. ¿Por qué? Porque pasa que esto tiene que ir creciendo rápido y tener vitrina te genera, por eso, por ejemplo, siempre hay como un meme, que yo lo he visto en gente que lo comparte de repente, que muestran, no sé, está en una conferencia de prensa y sale un hombre con 2 micrófonos y sale una mujer con 100 micrófonos alrededor de ella. Entonces dice, y le ponen los textos ahí en grande que dice bootstrapped y funding, que en el fondo uno está bootstrapeado, que es sin inversión privada, y el otro está con inversión. Entonces los que tienen inversiones siempre tienen mucha cobertura, mientras que el bootstrapeado nunca tiene mucha. Y también ahí hay un vicio. ¿Por qué? Porque pasa que se producen unos FOMO. Fueron unos FOMO con los ángeles, por ejemplo. Yo he visto que un ángel mete plata y todo el mundo empieza a decir, o los ángeles dicen, oye, metió plata acá, metamos entonces. Y como a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque pasa que la validación de la inversión la dio ese ángel, que puede ser alguien validado en el ecosistema, y los demás meten sin reflexionar mucho por qué está metiendo, sin cuestionar mucho la decisión. Entonces se producen fenómenos donde tienes startups que están fondeadas, pero así con mucha plata, muchos ángeles, muchos VC, y resulta que el negocio nunca fue muy bueno. ¿Y por qué? Porque se produjo un FOMO, porque alguien que invirtió, que era respetado, que era conocido, que era reconocido, confió en ese proyecto y dijeron, oye, si está metiendo plata ahí, probablemente sea un buen proyecto, probablemente va a multiplicar la plata por 100. Metamos plata ahí también. Y no pensé, oye, después se encuentran con estos casos que levantaron unas rondas enormes y en realidad no había negocio. ¿Cachai? No sé, pues tenían las fábricas en otros países, el producto podría haber sido un reciclado, pero en realidad no era tan reciclado, ¿cachai? Como que al final era más ruido que nueces. Entonces, Sí. también se producen esos fenómenos, esos vicios. Entonces, también esa es como parte más como de la chimuchina de las inversiones. Sí, en Estados Unidos se da harto eso. Y Mm, en Latinoamérica, yo creo que no es tan así, pero un poco. Es un poco lo que pasó con Betterfly, que levantó muy harto capital para lo que es una empresa chilena. Lo levantó en Estados Unidos. Y porque el fundador, o sea, él es un tipo igual serio, que trabajó en Wall Street, que tiene una súper buena reputación y tenía mucha gente y por eso logró levantar buena cantidad de plata, pero sin tener necesariamente un negocio muy validado, un product market fit. Entonces, con toda esa cantidad de dinero, que ya era un unicornio, y todavía no está tan claro. Todavía están haciendo harta experimentación e iteraciones sobre cómo era su servicio, cómo funciona el modelo, etc. Entonces, eso es interesante, de esas como distorsiones que se pueden generar. sí. Ya, y aquí yo quiero cerrar con una frase porque ya creo que estamos en hora. Claro, nosotros hemos hablado también de que uno hace en Chile un poco negocios con medio desconfianza. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tanto ruido están haciendo los ángeles, inversionistas me refiero, obvio? ¿Qué tanto ruido hacen los inversionistas ángel para buscar su éxito propio en una empresa que quizás nunca tuvo, ¿cómo se llama?, de solidez financiera para poder levantarse? O sea, ¿qué pasa si están ocupando su vitrina para inflar una empresa para que en la primera ronda, compadre, salga? O sea, ahí buscar la típica ¿dónde me están cagando? No sé muy bien si pasa en la parte de Venture Capital, pero el pump and dump existe en las acciones bursátiles y que de repente empiezan a inflarla en prensa, todo, para que todo el mundo quiera entrar, se salen los grandes y quedaste con una empresa que no valía nada. Entonces, de repente, si eso se replica en el mundo privado, sería interesante. Y ahí todos los que quieran
que no sean emprendedores los que nos estén escuchando, háganse la pregunta, ¿dónde puede ser que me estén metiendo un gol? ¿Ya? Y también, si están con ese nivel de desconfianza, no se metan nomás los venture capital, quizá. Yo creo que también el inversionista que entra a un venture capital es un inversionista súper especial. O sea, la experiencia que tengo en inversiones tradicionales, que es mi rubro, las inversiones bursátiles, la mayoría de la gente busca retornos fomes, pero digamos que no tengan mucho riesgo en términos de que le vayan a cagar algo por el estilo. Entonces, en general, las inversiones brutales en Chile se mueven en la renta fija. O sea, uno podría decir, bueno, el promedio entonces va ahí. Así que quien esté pensando en invertir como venture capital, piensa que es algo bastante especial, no, como decía Daniel al principio, no es algo que va a tener rentabilidad todos los días y que te puede salir, no. Esa weá no va a pasar. Ya, así. No. Y por lo mismo también los emprendedores casi que quieran buscar inversión por su cuenta, de los Friends and Family, retomando el capítulo anterior de hace muchos meses atrás, no prometan tonteras tampoco. O sea, mejor hagan bootstrapping y, como decía Daniel, la mejor prueba es la venta. Si la venta te está funcionando, no, la plata no te va a llegar sola, pero tenía una tesis de inversión bastante sustentable. Loco, tengo venta. Eso. Buena conversa, estimados. Para los que nos están escuchando, síganos en las distintas redes sociales, no sé dónde estarán los botones. Cualquier duda que tengan, comentario o incluso idea para capítulos, feliz de poder apoyarlos. También si tienen dudas respecto a sus negocios, si quieren algún tips, nosotros feliz de ayudarlos también. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Éxito con las inversiones. Chao, chao.